Eran algunos de los criminales más temidos de Estados Unidos, la mafia de Nueva York. Despiadados, vengativos, jactanciosos, pero fueron sus propias palabras, registradas en grabaciones, las que acabaron con ellos. Las escuchas telefónicas contaron la historia. ¿Qué mejor prueba puedes pedir? Un puñado de cables y sistemas electrónicos hicieron historia y consiguieron lo que nadie había conseguido hasta entonces: detener a la mafia. Contra la mafia. A principios de la década de los 80, el FBI desmanteló una de las mayores redes de contrabando de heroína del mundo. Fue uno de los casos de escuchas telefónicas más importantes de la historia, cuyos protagonistas fueron la mafia, la heroína y, circunstancialmente, un lugar de reunión muy familiar para los estadounidenses. La prensa la bautizó como la Conexión Pizza. Se trataba de una multimillonaria red de contrabando internacional de heroína dirigida por varios elementos de la mafia siciliana y parte de la familia Bonanno de Nueva York. Una familia que operaba en un sombrío mundo de secretos y silencio. El FBI era consciente de que la única forma de romper ese silencio y conocer esos secretos era tener acceso a sus conversaciones privadas. Los federales tejieron una red de escuchas telefónicas que cruzó Nueva York, se extendió por todo el país y llegó incluso a América del Sur y Europa. Fue en el caso de la Conexión Pizza donde se hizo un uso más intensivo de las escuchas telefónicas en los 25 años que llevaba en el FBI. De hecho, fue un caso que llevaba preparándose más de un siglo. Las escuchas telefónicas se remontan a los albores de las comunicaciones modernas. La tecnología para realizar escuchas telefónicas se remonta a la Guerra de Secesión. Fue entonces cuando la gente empezó a interceptar telegramas. A medida que fue evolucionando la tecnología, también evolucionó la forma en que la ley utilizó ese sistema. Pronto empezaron a intervenirse los teléfonos. Eliot Ness llegó a escuchar a los contrabandistas de licor durante la prohibición. En aquellos días lo que hacían era subirse a los postes de teléfonos y pinchar directamente en el cable. Un sistema muy primitivo. Extendían un cable hasta el lugar donde estaban ellos y transcribían las conversaciones. En aquellos tiempos, el FBI utilizaba la electrónica para escuchar a personas sospechosas de ser comunistas o individuos que pudieran representar una amenaza potencial para la seguridad del país. Su director, Edgar Hoover, no consideraba que la mafia entrara dentro de esa categoría. Pero cuando Robert Kennedy fue nombrado fiscal general, pidió al FBI que fuera más agresivo a la hora de investigar el crimen organizado. Para ello, los agentes del FBI colocaron micrófonos ilegales en los lugares de reunión de la mafia. El gobierno empezó a escuchar a la mafia. No había una ley que regulara las escuchas telefónicas, pero eso no les impidió seguir recogiendo algunas conversaciones que nos sirvieron para conocer mucho mejor cómo funcionaba esa cosa llamada la Cosa Nostra. Francamente, la información recogida por aquellos micrófonos ilegales fue de gran ayuda para nosotros. Demostró la existencia de una organización que estaba bastante bien estructurada. Tenía a sus líderes repartidos por todo el país y estaba involucrada en todo tipo de actividades ilegales. Pero aunque ahora el FBI conocía mejor a la mafia y sabía cómo operaba, sus agentes no podían hacer gran cosa. Las leyes que teníamos que acatar los agentes del FBI exigían que una persona tuviera que cruzar la frontera de un estado para cometer un delito. Por eso, la única forma que teníamos de demostrar que se había cometido un delito era utilizar la ley de viajes interestatales. La solución fue una ley diseñada para partirle el espinazo a la mafia, la ley contra organizaciones corruptas y negocios ilícitos conocida como Ley RICO. Esa ley permitió al FBI y al Departamento de Justicia utilizar nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado. Esa ley hizo que resultara ilegal dirigir una empresa corrupta, tal y como podría ser una familia criminal organizada. Antes de que se aprobara la ley RICO habíamos detenido a cientos y cientos de criminales organizados, pero nunca hicimos daño a la organización. Nunca dañamos los cimientos de la organización, pero la ley RICO nos suministró las herramientas necesarias siempre y cuando tuviéramos pruebas para llevar ante el juez a esos criminales.
Para conseguir esas pruebas, el FBI tuvo que servirse de las escuchas telefónicas que fueron legalizadas por medio de una ley federal en 1968. Era la única forma de reunir pruebas contra la mafia, puesto que en aquellos días los miembros de esa organización siempre se negaban a declarar. Los miembros de la mafia jamás declaraban contra los suyos. Solíamos llevarles ante el gran jurado casi cada semana. Siempre se amparaban en la quinta enmienda y no conseguíamos sacarles nada. Eran tipos duros. Seguían la omertá, el código de silencio, y quienes cooperaban sufrían unas represalias muy duras. Por eso las escuchas telefónicas se convirtieron en la mejor herramienta para reunir pruebas sobre la comisión de un crimen y presentarlas ante el juez. Por su propia naturaleza, la mafia era un blanco perfecto para utilizar las escuchas telefónicas. Era una organización muy jerarquizada. Había un jefe y luego estaban los capitanes, los consejeros y los soldados. Los soldados no hacían nada sin la aprobación del jefe, por eso, si colocabas un micrófono en el lugar adecuado, podías enterarte de las actividades de toda una familia de la Cosa Nostra. Fueron necesarios varios años antes de que los agentes de campo y sus supervisores fueran conscientes del verdadero potencial de la ley RICO y de lo que podían descubrir por medio de las escuchas telefónicas. Estas no tardaron en convertirse en una de las armas más eficaces del arsenal del FBI. A finales de los años 70, el FBI decidió utilizar la ley RICO y las escuchas telefónicas para golpear en el corazón de la mafia, las 5 familias de Nueva York. Y ese fue el principio de lo que acabó siendo la destrucción de la mafia tal y como la conocíamos. Todo empezó cuando el FBI decidió ir a por los Bonanno. En 1979, el cabeza de la familia, Carmine Galante, fue abatido a tiros en un restaurante de Brooklyn. 2 de los sospechosos del asesinato eran 2 emigrantes sicilianos recién llegados al país que Galante había traído a Estados Unidos para trabajar con él. Nosotros pensábamos que Carmine Galante estaba intentando regenerar la vieja forma de hacer las cosas. Los sicilianos recién llegados tenían una ventaja significativa sobre los mafiosos americanos. No tenían antecedentes y no se hacían notar. No permitían que ningún extraño se infiltrara en su núcleo o se acercara a ellos a menos que le conocieran bien. Tenían aspecto de ser unas personas honradas y trabajadoras. Eran hombres de negocios. Eran propietarios de pastelerías, panaderías, pizzerías y empresas de construcción. A principios de 1980, 2 agentes del FBI, Carmine Russo y Charlie Rooney, recibieron la orden de investigar esta nueva facción de la familia Bonanno, liderada por un capo llamado Salvatore Catalano. Para infiltrarse en el grupo, los agentes tenían que conocer de qué hablaban. Pero antes de poder instalar los micrófonos, los agentes necesitaban establecer una causa probable. Tenían que convencer al juez de que sabían quiénes eran aquellos hombres y qué era lo que podían estar haciendo. Lo que la mayoría de la gente ignora es que para poder intervenir un teléfono no basta con llamar a un juez y hablar con él 5 minutos. Tienes que redactar una declaración de entre 50 y 200 páginas en la que quedan establecidas las actividades que has observado. Los confidentes han dicho esto, otras fuentes han dicho esto otro. En este caso, conseguir esa información significaba recorrer las calles. Pasamos mucho tiempo en la calle identificando a gente y realizando servicios de vigilancia. Cada vez que identificábamos a una persona nueva o una nueva localización, volvíamos a casa para analizar la información que teníamos. Y eso nos ayudó a empezar a hacernos una idea de lo que estaba pasando. También usaron una tecnología básica conocida como registrador telefónico, un dispositivo que registra los números que está marcando una persona en el teléfono. Generalmente era el primer paso para conseguir que el juez aprobara la intervención del teléfono. Lo utilizábamos como un análisis para ver las conexiones que tenían, a quienes llamaban, con quienes se reunían y naturalmente luego les vigilábamos. También utilizaban información recogida en teléfonos públicos que con frecuencia tardaban meses en reunir, pero en este caso el trabajo mereció la pena. Habíamos vigilado de cerca a Sal Catalano y a alguno de sus socios, y sabíamos que cada vez que él o uno de los suyos tenía que hacer una llamada iba a Queens Boulevard para llamar desde un teléfono público. Y cuando analizamos las llamadas realizadas desde el teléfono público, quedó claro que llamaban a traficantes de heroína de Nueva York o llamaban a Sicilia. En el otoño de 1980, los agentes empezaron a hacerse una idea de la magnitud de esa operación de heroína.
Había otro agente en la comisaría de New Rochelle que, sin que nosotros lo supiéramos, estaba investigando una operación de blanqueo de dinero en la que estaban involucradas otras personas y, por casualidad, su investigación le condujo hasta nosotros, porque era nuestra agente quien estaba intentando blanquear el dinero a través de las Bahamas, Suiza y otros lugares. Ingresaban 250 o 500 mil dólares cada vez, y esos ingresos se realizaban casi cada semana. Eso significaba que la facción siciliana estaba ingresando millones de dólares, lo que a su vez indicaba que estaban traficando con grandes cantidades de narcóticos. Estaba claro que se trataba de una gran operación, pero no descubrirían lo gigantesca que era hasta que intervinieran los teléfonos y sacaran a la luz la conexión pizza. Sí, se discurre de 180 dólares, 175, según 190 se ha arrebatado puro. En marzo de 1983, más de 3 años después de que el FBI empezara a investigar a la facción siciliana de la familia mafiosa Bonanno, Russo y Rooney recibieron permiso para intervenir el primer teléfono. Intervenir una línea telefónica no representaba ningún reto tecnológico. Se limitaron a subirse a un poste telefónico y a pinchar la línea. Lo más complicado fue conseguir la autorización necesaria. Solo consiguieron permiso para intervenir un teléfono, el de Giuseppe Ganci, un soldado del capo Salvatore Catalano. La orden solo era válida durante 30 días y al principio las conversaciones que escucharon los investigadores no prometían gran cosa. El primer mes fue tremendamente difícil porque las conversaciones eran muy crípticas. Pero entonces recibieron una información vital por parte de la Agencia Antidroga de Estados Unidos que estaba siguiendo a un sospechoso llamado Benny Sito. Sito había llegado a un acuerdo para comprarle heroína a Giuseppe Ganci. Vimos cómo Benny Sito entraba en la casa de Ganci con un paquete bajo el brazo. Estaba dentro un rato y salía con otro paquete bajo el brazo. De ahí inferimos que había llegado con el dinero y había salido con la droga. Gracias a esa información recibieron permiso para mantener el teléfono intervenido más allá de los 30 días originales. La vigilancia aumentó e incluso se empezó a grabar en vídeo a los sospechosos. 30 días después de intervenir el primer teléfono y de entregar la primera declaración jurada, empezamos a pinchar otros teléfonos. Y a partir de ahí continuó la intervención de teléfonos. Había un acusado llamado Sal Masurco, que era uno de los principales distribuidores del caso de la conexión pizza. Cuando descubrimos que Catalano llamaba a Masurco, conseguimos el registro de llamadas de Masurco y descubrimos que Sal Masurco llamaba también a otros conocidos traficantes de heroína. Masurco demostró ser una valiosísima fuente de información. Para mí era básicamente un confidente. En una ocasión, Sal Masurco llamó desde su casa a la pizzería Al Dente y le dijo a uno de los empleados: Vito, hazme un favor, ¿puedes decirme el número de teléfono que aparece en el exterior de la cabina? 5656111. Entonces yo apunté el número y llamé a mi compañero y le dije: van a llamar a este teléfono público. El juez nos dio la autorización y allí estábamos al día siguiente. Cada vez que intervenían un teléfono, sobre todo un teléfono público, un agente se encargaba de vigilarlo. Teníamos que ver al sospechoso ir al teléfono y ver cómo levantaba el auricular antes de que tuviéramos derecho legal a escuchar la llamada, porque podía ser usted quien utilizara ese teléfono, podría utilizarlo su madre, y nosotros no estábamos autorizados a escuchar esa llamada. Por eso teníamos que vigilar visualmente al sospechoso y al teléfono. Las comunicaciones se desviaban a una unidad de seguimiento y entonces y solo entonces podíamos escuchar la conversación mantenida a través de ese teléfono. A medida que el caso crecía, también creció el número de agentes del FBI destinados a encargarse de las escuchas. En el punto álgido del caso de la conexión pizza, teníamos a más de 100 hombres dedicados a intervenir teléfonos por todo el país. En un servicio de vigilancia suelen trabajar 4 o más agentes por turno. Si tenemos que vigilar a una persona 24 horas al día, necesitaremos 12 agentes para realizar ese trabajo. Y también hay que vigilar durante esas 24 horas el teléfono intervenido, lo que significa que son necesarios otros 3 agentes por cada teléfono intervenido. Y ni siquiera estoy hablando de los registradores telefónicos. Y luego está todo el personal administrativo necesario para apoyar esa labor de vigilancia intensiva. Además, existía otro obstáculo más complicado que la gran cantidad de hombres necesarios para realizar la vigilancia:
el idioma. La mayoría de las conversaciones se desarrollaban en italiano siciliano. Es más, utilizaban un italiano siciliano codificado. Necesitábamos emplear intérpretes conocedores del dialecto siciliano que fueran capaces de descifrar el código. Y frecuentemente teníamos que hacerlo inmediatamente. Carmine Russo, uno de los investigadores originales del caso, era él mismo un emigrante siciliano. Y estaba decidido a escuchar él mismo todas las llamadas importantes. Se perdían muchas cosas, y no era culpa de las personas encargadas de las escuchas. Eran incapaces de entender las referencias crípticas que utilizaban. Yo tengo una habilidad especial para eso. Cuando estuve en la oficina del fiscal del estado, me dijeron que tenía orejas de oro. Me encantan las escuchas telefónicas. Creo que tengo una habilidad especial. Un día, Russo escuchó una nueva voz que llamaba de otro país. Que yo recordara, no habían mencionado su nombre ni una sola vez. Era una persona ante quien sus interlocutores de Estados Unidos mostraban una deferencia especial. Parecía alguien investido de autoridad, alguien a quien respetaban. Gracias a varias pistas, los agentes descubrieron la identidad de esa misteriosa persona. Supuse que se trataba de Gaetano Badalamenti, el antiguo jefe de los jefes. Era el antiguo jefe de la mafia siciliana y el jefe de la comisión en Palermo. Badalamenti había huido de Sicilia después de una sangrienta lucha por el poder con otra facción en la que había muerto la mayor parte de su familia. Pero seguía teniendo muchos contactos. Seguía siendo un gran jefe de la mafia. En Estados Unidos trabajaba por medio de un sobrino, Pietro Alfano, que tenía un pequeño negocio en Illinois, una pizzería. Al igual que pasó con Mazurko, Pietro Alfano se convirtió en uno de mis confidentes. Era tan lerdo, tan poco inteligente, que tenía que repetir las cosas varias veces antes de que sus interlocutores se enteraran de lo que tenían que hacer. Como parecía que sus socios estadounidenses no eran capaces de entenderle, Badalamenti se vio obligado a hablar con más claridad. El 8 de febrero se produjo un momento clave. Por fin Badalamenti habló con claridad. Van a llegar 22 latas a Fort Lauderdale. La misma mercancía que es 10% acrílica. Yo empecé a dar saltos mientras escuchaba la conversación. Era el punto culminante de mi carrera, puesto que, después de muchos años de trabajo duro, habíamos llegado hasta aquel hombre que, con sus propias palabras, nos decía exactamente lo que nosotros sospechábamos que llevaba haciendo durante mucho tiempo. Ahora los agentes tenían que encontrar a Badalamenti. Utilizaron lo que entonces era una tecnología nueva para localizar la situación de la persona que realiza una llamada. Y empezaron a seguir sus movimientos primero hasta América del Sur y luego hasta Europa. Finalmente le acorralaron en España. El 8 de abril de 1984, la policía española, actuando gracias a una información suministrada por el FBI, detuvo en Madrid a Badalamenti y a su sobrino Alfano. Al día siguiente, los agentes empezaron a detener a los sospechosos que vivían en Estados Unidos. Se llevaron una gran sorpresa cuando se produjo su detención. ¿Cómo han podido pillarnos? Hablábamos en siciliano. ¿Cómo ha podido ser? Ahora los federales se encontraban con otro problema: reunir a un jurado que entendiera lo que estaban haciendo. El obstáculo que teníamos que superar era que un jurado de 12 personas no puede escuchar las conversaciones que están grabadas en un idioma extranjero. Teníamos que explicarles lo que decían por escrito. La única forma que teníamos de presentar las conversaciones en el juicio era mediante transcripciones. Pero las transcripciones fueron más que suficientes para reunir las pruebas necesarias para presentar la llamada Conexión Pizza. Fuimos capaces de demostrar que los acusados habían comprado al menos 2 kilos de cocaína pura para refinarla en Sicilia y posteriormente distribuirla en Estados Unidos a través de una red que traficaba con heroína por varios millones de dólares. Gaetano Badalamenti, Sal Catalano, Giuseppe Ganci y 14 acusados más resultaron condenados tras un juicio que duró 17 meses. Otros acusados fueron juzgados en Sicilia.
Se había desmantelado una de las redes de tráfico de droga más importantes del mundo. Las escuchas telefónicas habían reescrito las reglas y habían cambiado para siempre la forma de luchar contra el crimen. Las escuchas telefónicas fueron la prueba angular del caso. Es cierto que hubo que seguir investigando después de las escuchas y las detenciones, pero las escuchas telefónicas contaron la historia. Las escuchas telefónicas continuarían contando la historia de la lucha contra la mafia de Nueva York en los próximos años. A principios de los años 80, el FBI no luchaba a solas contra la mafia. La Fuerza Operativa contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York se unió a la lucha, centrándose en Tony Dax Corallo, cabeza de una de las 5 familias, la familia Lucchese. Los Lucchese, junto a otra de las familias, los Gambino, se estaban apoderando del negocio privado de la recogida de basuras. El especialista de la familia Lucchese en el negocio de la recogida de basuras era Sal Avellino. Tenía una empresa de recogida de basuras en Long Island. Además, era el coche de Tony Dax Corallo. Y la posición de chofer era muy importante porque el chofer es algo más que la persona que conduce tu coche, es tu confidente. Por eso, cuando vimos que Avellino era el chofer de Corallo, pensamos que si poníamos un micrófono en su coche, podríamos descubrir muchos secretos acerca de ese negocio y de la familia Lucchese. Por eso recibimos autorización judicial para colocar el micrófono en el coche, en una época en la que se ponían muy pocos micrófonos. Pero el hecho era que resultaba prácticamente imposible conseguir subirse a aquel coche. Lo vigilaba constantemente, lo aparcaba en un aparcamiento privado, no teníamos acceso a él. Hasta que vieron la oportunidad. Avellino pensaba asistir a una boda, lo que significaba que tendría que aparcar su coche en un sitio público. Cuando nos enteramos de que asistiría a una boda, comenzamos a practicar con 3 semanas de antelación. Conseguimos un coche exactamente igual que el Jaguar que conducía Avellino y lo desmontamos para intentar colocar el transmisor, el micrófono, en varios sitios del coche. Finalmente decidimos que el sitio en el que se escuchaba mejor era detrás del salpicadero. Nadie sabía exactamente durante cuánto tiempo tendrían acceso al coche. Ensayaron la operación una y otra vez. Tenían que hacerlo rápido y sin un solo fallo. Las personas encargadas de desmontar y volver a montar el coche practicaron incansablemente. Utilizamos un cronómetro para medir los tiempos. Finalmente, fuimos capaces de realizar toda la operación en menos de 25 minutos. La primera vez tardamos 3 horas. Llegó la noche de la boda y los federales tuvieron otro golpe de suerte. Estaba lloviendo. Estamos sentados vigilando. El aparcacoches coge el coche y lo lleva al aparcamiento. Y lo aparca allí, lejos de los demás coches. Perfecto. Por suerte para nosotros lo aparcó lejos del restaurante. Era un aparcamiento enorme. El hecho de que estuviera lloviendo nos resultó de gran ayuda porque no había nadie. Pero por otra parte corríamos el peligro de introducir agua en el interior del coche y revelar así nuestra presencia. Así que cubrimos el coche con plásticos por dentro y por fuera. Desmontamos el salpicadero, instalamos el micrófono. Estaba conectado con la batería. Luego lo dejamos todo como estaba y esperamos a que se produjera la primera transmisión. Es posible que ese haya sido el micrófono más productivo. Avellino y Corallo se pasaban el viaje hablando de los negocios de la mafia. Y además no hablaban de cualquier negocio. Llegaron a hablar abiertamente acerca de asesinar a algunos rivales que vendían droga. Los investigadores supieron que habían dado en el blanco cuando comunicaron a la prensa la nueva información que tenían sobre la estructura de la familia Lucchese y esta fue publicada. Al día siguiente en la grabación, Corallo parecía impresionado. ¿Qué mejor prueba puedes pedir? Los miembros de la familia Lucchese no eran los únicos que recibían atención por parte de la ley. Nuestros agentes trabajaban mucho en la calle, haciendo trabajos de vigilancia, reuniendo información y analizándola, por si había que pedir permiso para intervenir los teléfonos de las familias en distintas localizaciones. Empezaron a ser necesarios agentes capaces de intervenir teléfonos y colocar micrófonos. Necesitábamos agentes especializados,
desde mecánicos, carpinteros y trabajadores manuales a un doctor en biofísica molecular.